Definitivamente la empresa privada juega un rol importantísimo en la economía de los países, de nuestro país. En una taza más, hoy tenemos a Yulia DeSantis. Ella es candidata a la presidencia de la Asociación Panameña de Ejecutivos de Empresas. Está con nosotros el día de hoy y ha aceptado trabajar en el reto de una taza más. ¿Qué significa esto, señora DeSantis? Prácticamente es que usted tome decisión sobre una de las tazas y nosotros le hacemos una pregunta y le hacemos repregunta. Muy facilito, esta va de menos a más, la más difícil a las menos difíciles. Okay. No sé ni qué exactamente es lo que es difícil, porque estas me las escriben, yo las discuto con mi personal, pero ahí están. Ya. Bueno, primero que todo, buenos días. Gracias. Buenos días, un placer estar aquí. Me encanta este formato así tan diferente y bueno, y retador. Así que bueno, empecemos con la más difícil porque uno tiene que enfrentar los retos. La que dice mi gente que es la más difícil. Cerca de un 50% del empleo en Panamá es informal. La empresa privada se dejó cargar por el gobierno en los últimos 5 años. Cargar significa se dejó llevar por el gobierno en esta situación en donde aparentemente hay un caos en las finanzas del Estado y una baja definitiva en el empleo debido, entre otras cosas, a las enfermedades como el COVID, pero también un poco a la forma de administrar el gobierno. Bueno, mira, definitivamente la empresa privada juega un rol importantísimo en la economía de los países, de nuestro país y bueno, y es el que produce, el que debe producir los empleos, ¿verdad? No entendí muy bien la pregunta eso de que se dejó llevar por el gobierno, pero sí el gobierno es el que impacta de manera importante, hace las políticas públicas para dinamizar la economía a través de por la redundancia, a través de sus políticas públicas. Este gobierno, Movimiento Social, no ha logrado ese cometido, y porque el gobierno tiene que dar las reglas claras, tiene que tener la seguridad jurídica. Obviamente tuvimos pandemia que ha afectado no solamente aquí. ¿Usted tiene cuántos años de estar en la APEDE? Yo, 12 años. 12 años en APEDE. La pregunta tal vez iba dirigida a, bueno, el tema de que las organizaciones empresariales, en este caso de ejecutivos de empresas, muchas veces son los que le ponen el banderillazo a los problemas nacionales. Exacto. Y que cuál usted considera que ese banderillazo que usted le pondría como presidente de APEDE y cómo se ha comportado APEDE en los últimos años en ese tema, en la confrontación no digamos de pelea, sino dialéctica con el Estado. Bueno, lo que pasa es que APEDE, a diferente de otros gremios, defiende principios y no intereses. Entonces, uno de los intereses que defienda APEDE es la libre empresa. Y en ese sentido, nosotros somos vigilantes de la gestión pública y en el tema de la libre empresa, nosotros defendemos que justamente haya apertura de los mercados, que haya garantías hacia los ciudadanos, evidentemente, en diferentes temas, y vamos a seguir fortaleciendo que haya inversión privada, inversión extranjera, porque así es Panamá, digamos que Panamá, uno de los mayores ingresos de Panamá, una de las mayores fuentes de riqueza en Panamá es la inversión privada extranjera. Y entonces hay que fortalecer esos APEDE rengones. No favorece intereses, está inmerso en un país que es pequeño. Fíjese que el presidente electo fue presidente de APEDE, lo conocí en esas funciones. Muchos miembros de APEDE han sido miembros del gobierno, otros inclusive han rechazado esa posición. Es un tema, digamos, normal y natural. ¿Usted cómo lo ve en función de su propia presidencia como una dama, como una ejecutiva de empresa, como una abogada? ¿Cómo ve esa posición de APEDE frente al gobierno? Bueno, yo te dije que nosotros somos vigilantes. Apoyamos lo bueno que va a hacer el gobierno, las buenas políticas públicas que vaya a hacer el gobierno en los temas de finanzas. Lo primero que tienen que hacer el gobierno es arreglar las finanzas públicas. ¿Usted tiene, digamos, confianza en el gobierno del señor Mulino? Sí, por ahora sí. Por ahora sí. ¿Por qué? Bueno, porque él ha dado algunos nombramientos, como por ejemplo el nombramiento de Felipe Chapman, como buenos estímulos a que digamos que es una persona que yo confío en él, o sea, una persona correcta, una persona que siempre ha sido integral, además conocedora de la materia y que creo que puede ser la persona que pueda arreglar las finanzas públicas. ¿Usted lo conoce? Sí, cómo no.
yo lo conozco. ¿Y cuál es su impresión así en las distancias cortas del señor Molino, del presidente? No, de Molino no lo conozco. No lo conoce. No, a Felipe Chapman. A Felipe. Bueno, a Felipe, díganos de Felipe, ¿qué opina? Bueno, como te dije, él tiene una cosa muy interesante, porque estamos dialogando, no es preguntas y respuestas. Él hizo, digamos, declaraciones por escrito en contra del líder del partido, del cual el presidente, pues, es ahora el presidente electo. Y eso no fue, digamos, un obstáculo para que el presidente Molino electo lo pusiera en esa posición. Bueno, ¿Qué ese opina es usted sobre ese tema? por eso estoy diciendo, el mensaje que ha dado el presidente con ese nombramiento es el mensaje correcto. Nosotros hemos tenido la baja del grado de inversión, justamente una de las razones más relevantes, el gremio administrativo que tiene este gobierno. ¿Qué le preocupa a usted de este gobierno que entra? ¿Tienen alguna preocupación? Bueno, mira, lo que pasa es que este gobierno, tiene el estigma de Martinelli, ¿ok? Y definitivamente el estigma de Martinelli, a pesar de que él hizo obra en su momento, había mucha bonanza económica, sin embargo, a nivel de corrupción, en ese momento fue... Ese puede ser el temor entonces, lo que te quiero decir es que a nivel de corrupción fue muy muy cuestionado. Entonces, eso es lo que me preocupa, que otra vez tengamos mucha corrupción. Ahora, lo que ha dicho, el mensaje que ha dado el presidente electo es que no va a permitir sinvergüenzura, vagabundería, con un lenguaje de él muy, muy tranquilo. Así que confío en que eso suceda, ¿no? Ojalá todos los panameños confiamos en eso, ¿verdad? Y además sí me preocupa a veces pues algunos nombramientos cuestionados, por ejemplo en la Caja de Ahorro, o sea, o en el MIDA, personajes que estaban en el gobierno de reciclado, del gobierno de Martinelli, y que fueron cuestionados en su momento, ¿no? Y que han tenido casos que, bueno, por diversas razones los casos se cayeron, pero los casos de corrupción. Así que realmente uno tiene que estar vigilante frente a esos personajes. Tengo una pregunta sobre la vigilancia de organizaciones como la suya, pero vamos con la próxima taza. ¿Cuál usted quiere? Vamos con la amarilla. Voy en orden. Bueno, va en orden. ¿Cuál es la influencia de APEDE en la recuperación de la economía? Y yo la uniría con recuperar la propia influencia de APEDE. ¿Usted cree que hay algo que recuperar en la fortaleza, en la influencia que debe tener APEDE? Una influencia que tuvo muy grande en el pasado, inclusive en la propia presidencia del señor Molino en su tiempo. Y esta pregunta, ¿cuál es la influencia de APEDE en la recuperación de la economía? Mira, te voy a ser muy sincera. La razón por la cual yo me estoy presentando en esta elección es porque justamente muchos apellidos han sentido que se ha perdido esa beligerancia y ese prestigio que tenía APEDE. O por lo menos se ha bajado el tono. Entonces, ¿por qué opina usted que ha sucedido eso? Bueno, porque desde el momento que tú dejas de defender principios y empiezas a defender intereses, ya tú no puedes ser beligerante. ¿Por qué sucede eso en una organización? Porque no puede ser, bueno, porque por los que te quiero decir, cuando pasan que hay personas que no defienden los principios, dejaron de defender los principios por diferentes razones. Cuando usted habla de los principios, habla de los principios de APEDE. De los principios de APEDE. Y en un resumen, ¿cuál sería? Los principios de APEDE son democracia, ética, educación y libre empresa. Esos son los 4 principios. Entonces, por eso estoy diciendo, yo lo que creo es que APEDE debe retomar o reforzar, porque no es que se perdieron del todo, o sea, no es que están perdidos en ningún lado, sino que se tienen que reforzar y potenciar hacia la sociedad. Y que, por ejemplo, cuando APEDE saca un comunicado, ese comunicado pase por el tamiz de los principios. Y entonces tú vas a ver que el comunicado es totalmente diferente. Yo mismo estuve en APEDE unos años y tiene APEDE una fuerte componente en algunos de sus miembros de libertarios, de economistas o de personas que no necesariamente son economistas, que tienen una mentalidad libertaria. O sea, van más allá de la libertad económica y quieren una libertad desde el punto de vista económico mucho más amplia que, digamos, la derecha tradicional. ¿Cuál es su opinión al respecto? Bueno, o sea, hay libertad de pensamiento
Y por lo tanto, si hay apedianos de toda diversa ideología, hay apedianos que están en los partidos, y justamente digamos, la diversidad del apediano es importante, y por eso que nosotros defendemos la democracia. En la democracia quiere decir que hay diversidad de pensamiento, y eso está bien, o sea, eso es correcto, eso no... En su junta directiva, o no sé si esto es por junta directiva. Sí, o es en por, mi junta directiva. ¿Cómo está conformada las personas? O bueno, los, digamos, los ejecutivos. O sea, son 10 personas, son cinco mujeres, 5 hombres. Hay abogado, hay financista, hay experto en sistema, en temas de inteligencia artificial. O sea, hay representa lo que usted piensa. Exactamente. Y cada uno pues tiene su experticia en temas que son ¿Hay varios importantes para el país. ¿A la presidencia de AP o solamente Hay dos. Hay dos. Sí. ¿Cuál es el la candidato? otra es Elisa de Suárez. También es una dama, obviamente. Sí, pues. También es una mujer. Muy bien, muy bien. Vamos con la última pregunta, a ver qué es lo que sucede. Vamos a ver. A ver, dice, si logra la presidencia de APD, ¿qué actividades realizaría por ese sector o por la propia organización? Ahí está un micrófono nuevo aparentemente. Si logra la presidencia de APD, ¿qué actividades realizaría por ese sector o cómo, de nuevo, la palabra recuperaría se me viene a la boca? ¿Qué piensa usted acerca del tema? Mira, la fortaleza de APD son las comisiones. Bueno, tú estuviste en APD. APD tiene un montón de comisiones y las comisiones tienen un presidente que obviamente las preside y se hacen reuniones. Las comisiones eran muy beligerantes y se ha perdido un poco esa actividad de las comisiones, siendo solamente, las comisiones siguen funcionando, pero lo que más sucede es que hay actividades donde hay una persona que expone un tema, o sea, son muchos de actualización. Entonces, claro, somos personas muy informadas porque la gente van representantes de gobierno, diferentes, todos los temas. Me parece que tiene que ver con de alguna manera conectar con el público, con hacer una diferencia exacto. con el gobierno, Entonces, antes, por eso ¿sí? te estoy explicando, ¿sí? Tiene que ver con eso. Antes las comisiones, los presidentes de comisiones iban a la Asamblea Legislativa y hablaban opinaban sobre los proyectos de leyes. Y eso se ha perdido. Eran parte de lo que sucedía en las decisiones que se tomaban. Eso se ha perdido un poquito. Y me gustaría que es lo que usted quiere recuperar. Y además también quiero que haya una relación directa entre los presidentes de comisiones y la junta directiva para escucharlos a ellos, porque a veces hay como una desconexión. Los presidentes de comisión hacían lo que les daba la gana y la junta directiva por un lado, o sea que la junta directiva dejó de nutrirse un poco de las comisiones y acuérdate, nada es absoluto, o sea, no es que no se hacía, pero se bajó y queremos retomar esa conexión. Usted quiere una PD más beligerante, que tenga una protagonismo un poquito más profundo en las decisiones del país, ahora que estamos a la puerta de un nuevo gobierno. Totalmente. Y además, sí que otra cosa importante que queremos hacer realmente como APD, queremos de manera, un mensaje súper claro a la sociedad que no vamos a aceptar, o sea, que vamos a pelear lo más posible contra la corrupción y que haya transparencia en los procesos y que se crea confianza. Entonces, ¿qué sucede? Si eso no sucede, el país no va a evolucionar. O sea, estamos frente a un reto donde el país tiene que avanzar y APD va a apoyar en ese reto. ¿Me explico? Y de manera proactiva, constructiva, pero crítica al mismo tiempo. Nos quedamos con eso. Yulia de Santis, candidata a presidenta de la Asociación Panameña de Ejecutivos de Empresas. ¿Cuándo va a ser las elecciones? El jueves. Este jueves mismo. Este jueves, sí. O sea que usted entra con el nuevo gobierno. Sí, bueno, nosotros, exactamente, bueno, exacto. Entramos un mes después, en agosto, pero definitivamente entramos con el nuevo. ¿Son anuales o bianuales? Sí, son anuales. Sí. No, pero le tocaría sí, me tocaría con el nuevo gobierno, exactamente. Es interesante. Tendría oportunidad para ser beligerante. Exacto, vamos a hacer. Muy beligerante. Vamos a hacerlo. Pero vamos a apoyar las cosas buenas también, que eso es importante. Tampoco es criticar por criticar. Aquí cuando estuvo Molino sentado en el sofá amarillo, dijo, vamos a ganar. ¿Usted dice lo mismo? Yo creo que sí, vamos a ganar. Muy bien, nos quedamos con el vamos a ganar una PD más beligerante. Así es.
Mucho gusto, Ok, muchas cómo no. gracias y Encantada. seguimos con más en Aquí Vamos. Escúchanos por la 93.3 FM. O míranos en vivo por YouTube desde las 6 de la mañana de lunes a viernes. Aquí vamos por Shock Multimedia.